tenemos miedo. Y es el miedo a que parezca ridículo, ¿sabes? Bueno, pues ser ridículo es lo máximo. Y yo creo que lo que hace la diferencia es que se vea que eres diferente. Está bien, date permiso para ser diferente. Cuando estés en la reunión, aunque tengas la idea más loca del mundo, dilo. Que yo pues invito a las personas a que cambien esa mentalidad de no se puede, pues sí, sí que se puede, o por lo menos lo voy a intentar. Bienvenidos al Poder de la Visibilidad, el único podcast en español que entrevista a grandes protagonistas de la actualidad con el objetivo de ayudar a aquellos profesionales que aún son invisibles. Bienvenida, Visila Bococo, me hace muchísima ilusión contar contigo en este podcast. Bueno, yo estoy más feliz todavía porque sé que hemos hecho varios intentos y por fin lo hemos logrado. Así que, bueno, millones de gracias por tenerme, es un honor. Sí, yo creo siempre en el poder de la conexión y en el poder de que cuando se quiere, siempre se logra. Permíteme que te presente para aquellas personas que aún no te conozcan, aunque tu nombre yo creo que es muy, muy conocido. Eres valenciana, pero con raíces ecuatoguineanas. En tu libro, además, tienes un libro precioso que se llama Todos tenemos una historia que contar. Comentas un poco esa infancia que tuviste, la época de niña y de adolescente en España, en una España donde todavía no estaba muy evolucionada en temas de diversidad. Ahí compartimos porque yo también, yo soy cubana, pero he vivido en España desde los 3 añitos y también llegué a una España donde no estaba muy evolucionada en temas de diversidad. Actualmente vives en Nueva York y Visila tiene un premio muy bonito, precioso, de la ONU como ciudadana del mundo y que es un premio que tú comentas que es el que mejor te define porque no te consideras que seas ni un sitio concreto, sino ciudadana del mundo como dice el premio de la ONU, ¿no? En cuanto a trayectoria profesional, exdirectora ejecutiva en la Cámara de Comercio de España para Estados Unidos, CEO de Bebes, una agencia de desarrollo que promueve marcas en los mercados internacionales y es fundadora de una iniciativa preciosa que se llama African Literacy Project, que es una fundación que acerca al mundo de la literatura a ciudades recónditos en África. Y Visila es una gran comunicadora y sobre todo en tus ponencias, que yo te he visto varias en concreto, motivas a las personas a perseguir sus sueños, ¿no? Yo siempre he escuchado además que ten cuidado con lo que sueñas porque se puede convertir en realidad y estoy totalmente convencida de eso. Además, ahora mismo imparte coaching, mentorías y ayuda mucho en todo lo que es trabajar la marca personal y profesional. Así que bueno, tenemos una gran invitada con muchas cosas que contarnos. Y Bueno, Visila, muchísimas gracias. yo empezaría esta entrevista preguntándote un poco por lo que es tu trayectoria en términos de visibilidad. O sea, ¿cómo llegas a hacerte un nombre? Naces en Valencia, ahora estás en Nueva York, pero en todo ese tránsito, ¿cómo llegas a hacerte ese nombre que resuena además como gran conferenciante, como speaker inspiradora? Cuéntanos un poco ese recorrido, por favor. Bueno, pues la verdad es que yo no tenía ni la menor idea de que este recorrido pudiera ni existir, ¿no? O sea, que realmente no tenía ninguna intención de ser una persona que se dedicara a comunicar o a compartir mi experiencia con otras personas. Y la verdad es que tuve una infancia y una adolescencia donde quería ser lo más invisible posible, o sea, que no es natural en mí ese, digamos, ese impacto que luego ha tenido mi visibilidad de una manera u otra en el mundo, ¿no? Así que yo creo que es algo que ha sido trabajado. Creo que muchas veces cuando la vida te pone en una posición de privilegio, como siento que me la ha puesto, ¿no? Pues teniendo acceso a una educación privilegiada y por otro lado, pues a obtener puestos de trabajo donde no había visibilidad para personas afrodescendientes, como es mi caso, pues creo que es un tema de responsabilidad el ser lo más visible posible con el fin de que otras personas también puedan soñar en alto y llegar a cumplir sus sueños, ¿no? Y ver que se puede. Y yo creo que es un acto de generosidad a veces el compartir historias o el sentir esa responsabilidad en que se te vea, ¿no? Y que cuentes cómo lo has hecho. Y yo creo que también es un trabajo en el cual
para mí lo más importante de todo es el cultivar las relaciones personales. Creo que es muy importante. No he llegado donde estoy sola. Ha sido realmente, pues, nutriendo mi vida de personas maravillosas que han contribuido a mi éxito. He tenido personas escaleras, lo que yo llamo personas escaleras, personas que me han puesto la escalera para que yo suba, para que se me vea desde más alto. Así que no es algo que haya hecho yo sola, ¿no? Entonces yo pienso que es muy importante de quién te rodeas, quiénes son las personas que te van a poner esos trampolines para que puedas tener esa voz que se oiga pues en los mayores espacios posibles, ¿no? Comentas que cuando eras pequeña, querías ser todo menos visible. ¿Cuándo es el momento, Visila, en el que se produce ese cambio y empiezas a ser visible? ¿Te das cuenta de que la visibilidad genera valor en los entornos en los que estás, que aporta, que inspira? ¿Cuándo se produce ese cambio? ¿En la adolescencia? Ya, o sea, cuéntanos un poquito ese momento, ese clic. Bueno, yo quería ser actriz desde que era pequeña, ¿no? O sea, que sí que es cierto que tenía cierta atracción, pues me gustaba hacer obras de teatro, luego en el colegio sí que hice pues algunas cosas que requerían de visibilidad, pero así a nivel profesional me di cuenta cuando llegué a Nueva York y me di cuenta de que estaba en un puesto donde no había mucha gente que estaba en mi puesto, ¿no? Comparando un poco la situación española con la situación de Estados Unidos, ¿no? Llego a Nueva York y me encuentro que hay, bueno, pues en los aeropuertos hay personas de todo tipo de culturas, en los puestos de trabajo veo todo tipo y en España había vivido una España completamente diferente. Entonces ahí es cuando me di cuenta de, wow, fíjate, puede haber personas de todo tipo en todos sitios. Qué maravilla es esta, ¿no? Entonces me doy cuenta de que ahí quizás puedo crear valor, porque cuando vuelvo a España siempre me doy cuenta de que soy la excepción en casi todos los ambientes donde estoy, ¿no? A nivel profesional, sobre todo. Así que yo creo que es un poco, pues, cuando estoy en el IBEX, en el Instituto Valenciano de la Exportación, que es la primera oportunidad donde realmente pues trabajo en comercio exterior, me empiezo a relacionar con empresas que tienen estos sueños de conquistar las Américas y traer sus productos a Estados Unidos. Y ya quizás cuando dirijo la Cámara de España en Estados Unidos, donde me encuentro en entornos y con empresas y empresarios a los que mucha gente no tiene acceso, ¿no? Y me doy cuenta de que también es un tema de nuestra mente, ¿no? De que a veces pensamos que no se puede y que realmente, pues si tú pues te sientas en la mesa, pues la gente te escucha y quieren saber qué quieres decir. Y entonces me doy cuenta de que es más un tema mío también propio personal, con mi síndrome del impostor, pues con el tema de pensar de que no pertenezco a algún ambiente o que no voy a ser invitada a la mesa. Y cuando empiezas a cambiar esa estructura mental y quiero decir con esto que tener una mentalidad positiva, como es la que yo tengo, no significa que sea Antoñita la fantástica y piense que es fácil estar en todos los ambientes y que se me han abierto todas las puertas así como así me han dicho, welcome. No, 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 no. Ha sido a base a veces de derribar las puertas, pero siempre teniendo una actitud positiva. Y de esa manera me doy cuenta de que muchísimas personas, ¿no? Y no tiene nada que ver con el color de la piel, cualquier persona puede sentir que no pertenece. Y me doy cuenta de que hay tanto hombres como mujeres, gente más joven, gente más mayor, que sienten que quizás ya no es posible, ¿no? Pues por el tema de la edad, mucha gente dice, no, pues fíjate, es que yo ojalá hubiera sabido esto más joven, ¿no? Es una cosa que la gente se pregunta o no tengo las características o no estudié. Nos ponemos los por qué nos Sí. en lugar de los por qué sí podemos estar en un ambiente determinado, en un puesto determinado, podemos emprender o qué sé yo, ¿no? Pues también ser speaker, ¿no? Así que yo pues invito a las personas a que cambien esa mentalidad de no se puede por sí, sí que se puede, o por lo menos lo voy a intentar, ¿no? Y eso yo creo que cambia y hace la diferencia. Y por esa razón siento que es necesario que más personas contemos nuestra historia y que estemos pues siendo lo más visibles posible, no por solamente nuestro ego personal, que no digo que no te sientas bien, ¿no? Lógicamente me divierte y me encanta estar aquí y tener esa visibilidad, pero hay algo más y es la responsabilidad de poder transformar las narrativas, ¿no? Que hemos estado escuchando hasta ahora. Tal cual, coincido plenamente que hay personas que tienen una narrativa restrictiva de lo que pueden y no pueden hacer y se centran más en lo que no puedo hacer o en lo que no voy a lograr. Y al final, bueno, pues suelen convertirse en historias de no éxito.
porque depende de lo que te cuentes, pues efectivamente el lenguaje tiene un poder generativo, ¿no? Tiene un poder impresionante y a veces no nos damos cuenta, ¿no? El lenguaje yo siempre digo que es como el agua para los peces. Estamos metidos en él y no nos damos cuenta de lo que impregna todo y cómo influye nuestro lenguaje interno y nuestro lenguaje externo en lo que podemos hacer y en las capacidades y oportunidades que abrimos, ¿no? Y te quería hacer una pregunta que está relacionada con la primera vez que te subes a un escenario, Visila, ¿vale? No cuando estás en tu momento en la Cámara de Comercio en Estados Unidos, sino cuando te subes a un escenario que te piden por primera vez una ponencia inspiradora, porque yo siempre digo que hay como un cambio, ¿no? Cuando tú hablas de lo tuyo, de tu negocio, de tu negociado, que uno, bueno, se empodera porque conoce de qué habla, a un mundo muy distinto que es habla e inspira. ¿Cuándo te piden esa primera ponencia y qué piensas en ese momento? Bueno, pues es en el año 2014 y le debo la oportunidad, desde luego, a BCC Speakers, que son la primera agencia en España que empezó a representarme. Y de hecho, en la primera reunión que tuve fue pues Enrique Basuri, el director, el que me dijo, mira, Visila, tú eres una inspirational speaker, no motivational speaker, ¿no? Entonces, pues eso ya fue como, hablas para inspirar, o sea que ya estaba como categorizada en esa línea de trabajo. Y la primera vez, pues sentí unos nervios que no te puedes ni imaginar, ¿no? Porque me temblaba todo. No es que haya sido una speaker natural, lógicamente me preparo. Y poco a poco, pues la verdad es que cuando ves la reacción de las otras personas y cómo tu historia puede impactar a diferentes personas, y el momento más bonito es cuando te bajas del escenario, más que cuando te subes, ¿no? Cuando te subes yo estoy temblando y cuando bajo, bajo feliz al ver las caras de las personas que realmente sienten que se están conectando con tu historia, las personas que te dicen, me he sentido súper identificada contigo. Y ese momento para mí es el que hace que cada vez que me suba quiera subirme, ¿no? Porque muchas veces quiero salir corriendo y digo, ¿yo para qué me meto en estas, no? Tal Y cual. aún así lo sigo haciendo precisamente por lo que pasa después o durante, ¿no? ¿Recuerdas de qué era esa ponencia, esa primera ponencia y cómo te la preparaste? Pues sí, era acerca de la diversidad, ¿no? La diversidad en los entornos laborales, ¿no? Hablando de la diversidad cultural, sobre todo, que es el tema donde, sobre todo, pues, yo trabajo mucho el tema de la diversidad cultural, la inteligencia cultural y luego también, pues, el liderazgo del siglo XXI, ¿no? Como veo ese liderazgo. Y nada, bueno, pues me la preparé delante del espejo, ¿sabes? Que creo que es muy importante, es una técnica que al principio viene muy bien, ¿sabes? Hablar frente al espejo para ver un poco tus expresiones, eh, ver cómo te sientes y luego pues escucharme también y grabarme y ver dónde pues me trabo. Y bueno, pues luego al final hay una parte de preparación, pero también hay una parte de soltar, de dejar ir y simplemente pues saber que tienes algo que decir, un mensaje que contar, una historia que compartir. Y ahí es donde realmente te relajas, ¿no? Y sabes que al final pues em, es para ellos, no para ti, ¿sabes? Entonces, muchas veces estamos tan concentrados en nuestra propia preparación para hacerlo bien y para mí la pregunta es, siempre es, eh, ¿qué es lo que yo quiero dar? ¿No? Entonces ahí me quito la responsabilidad porque sé que lo hago desde ahí, ¿no? Desde el dar algo, ofrecer lo mejor que tengo en ese momento. Y Visila, pensando en tu trayectoria, mirando hacia atrás, ¿no? Em, ¿Cuál crees que, bajo tu punto de vista y en base a tu experiencia, pueden ser los principales obstáculos o frenos, más allá del mindset que lo hemos comentado? Es decir, sin lugar a dudas, hay una parte que es que nos corresponde a cada uno, que es querer salir y abrirte y que te conozcan, porque ahí hay un momento importante, ¿no? Y una decisión importante. Pero más allá de eso, bajo tu punto de vista, ¿cuáles son los principales frenos o obstáculos que las personas cuando quieren hacerse visibles, cuando quieren comunicar, cuando quieren que se las conozca, pueden tener? Mm. Bueno, pues yo creo que no tener las redes adecuadas al principio para poder hacerlo o los medios económicos, ¿no? Porque hay gente que lo hace a través de agencias y puedes contratar. Mi experiencia en ese sentido no ha sido nada positiva, ¿no? Es decir, que al final creo que son tus redes, ¿no? Las que te van abriendo puertas, ¿no? Pues para que te den espacios
para poder contar tu historia, para poder hablar. Las agencias de speakers exigen muchísimos materiales que tienes que ir preparando, entonces es la pescadilla que se mueve la cola, porque por un lado necesitas tener muchas oportunidades para poder hablar y tener esos vídeos que te exigen, ¿no? Y tener pues un speaking reel donde se note un poco en qué sitios has estado. ¿Qué es lo que me funcionó? Yo hablaba en todos sitios y me financié el hablar en todos sitios, ¿no? Es decir, me invitaban a Milán a una conferencia, aunque fuera 5 minutos, pues ahí estaba. Tenía que hablar en un colegio de niñas en el Bronx para inspirarlas, pues ahí estaba, ¿sabes? Entonces, lo primero que tienes que hacer es hablar. Si quieres encontrar tu visibilidad a través de ser conferenciante, tienes que hablar. Entonces, no puedes esperar a que la agencia de speakers te coja y es crear esos materiales con el fin. Entonces, me pasé como 5 años hablando en todos sitios, en Qatar, en Sudáfrica, y eso al final lo que te crea es una marca global e internacional, porque no estás hablando solamente localmente, sino que te vas a cualquier ambiente. Entonces, bueno, pues si tú ya sabes que quieres tener ese tipo de alcance, pues tienes que invertir en ti. Entonces, en lugar de irme de vacaciones, pues me iba a Sudáfrica a una conferencia y esas eran mis vacaciones, y ahí estaba. Creo que también es muy importante asistir a esas conferencias para ver cómo se manejan otros speakers, cómo lo hacen, cómo llegan hasta ahí, haz las preguntas. Propon a los organizadores de una conferencia internacional que te inviten a ti al año siguiente, ¿no? Y yo creo que empiezas a generar ese tipo de relaciones. Online también puedes hacer un montón de contactos y cada vez que haya una conferencia, pues prepararte 2, 3 temas que realmente sean los tuyos y tratar de seguir ese tipo de conferencias de tus temas, donde tú te sientas cómodo hablando y ofrecerte al principio, ¿no? Y luego ya esto se profesionaliza, pero yo cuando fui a las agencias ya tenía muchísimo material, ya tenía pues algunos artículos de prensa que avalaban mi trayectoria y con eso te vas a la agencia y la agencia ya tiene la mitad del trabajo hecho, porque ahora muy poca gente te va a construir, sino que te tienes que construir tú primero y luego ya ellos lo que hacen es expandir tus alas, ¿no? Bueno, tú eres experta en temas de como speaker motivacional, haces coaching, haces mentoring y trabajas los temas de marca personal. Em, esto es un reto que te voy a poner ahora, así de repente, que es, ¿qué consejo me darías a mí para elevar mi marca personal? Bueno, pues mira, tú no lo tienes fácil porque ya tienes mucho contenido, ¿no? Tienes ya tu podcast, yo creo que eso es importante. Y yo creo que lo primero que haría es, depende del alcance que quieras, ¿no? Si quieres solamente hacerlo en España o quieres hacerlo a nivel global, ¿no? Entonces yo lo que diría es que tienes que hablar al principio, que se te vea, que se te vea. Crearte un buen speaking reel, que es un vídeo impresionante, o sea, invierte Speaking en real. hacerte. Sí, un speaking reel es, por ejemplo, que imagínate que has estado en 8 conferencias. Pues coger pequeños trocitos de esas conferencias y hacer un reel, un speaking reel, donde se vea también los temas, que te lo edite muy bien, que se te vea hablando en primer plano, para que se vea tus expresiones, cómo estás frente a la cámara. Y ese material es el que vas. Luego hacerte una muy buena página web. Tienes que tener una página web que sea ñami, que se la quieran comer, ¿sabes? Entonces, tiene que ser muy apetitosa y que se te vea hablando, ¿no? Si abres la mía, ves que hay un primer plano, boom, con el Sí, la público he y tú. visto. Sí, muy En- guapa, guapísima en esa, sí. Entonces, creo que hay que invertir mucho en eso, porque antes de que te dejen hablar, ellos tienen que ver y pensar que puedes hablar. Entonces, la imagen es fundamental. Tener un buen portfolio de fotos. Búscate a los mejores fotógrafos y luego las o sea, lo que son las redes hay que trabajarlas con mensajes potentes. Yo creo que lo que haría es eso, ¿no? Pues 2, 3 veces a la semana hacer un buen posting de cuáles son tus ideas. Crearte un canal de YouTube. Yo lo hice en el año 2020 y lo que hice con ese canal en realidad no era, yo no pensaba hacerme youtuber, pero me entrené a hablar. Porque si sacaba un vídeo por semana de un tema, me entrené a estar en cámara sin tener ningún público delante. ¿Y Con lo estabas cual, tú cuando sale, sola? O sea, eras estaba yo sola. youtuber tú sola con tu Yo micrófono. sola con mi micrófono y ya está. Y entonces hablaba de diferentes temas, tipos de amigos que hay que tener para que te vaya bien en la vida. Pues ya está, y contaba algo. Y entonces iba haciendo estos pequeños vídeos de entre 15 y 18 minutos más o menos, que son como mini TED Talks. Y entonces, bueno, pues para eso te sirve muchísimo porque vas creando músculo.
y vas creando visibilidad, porque al principio te ven dos gatos, pero luego empiezan a verte más personas y Y te más ven ya, te personas, empiezan a ese ver gatos, perros, pues caballos. todos, exacto, de todo. Entonces yo creo que eso es lo que es el trabajo, ¿no? Es un trabajo de hormiguita, poquito a poco. Esto es cuando no tienes demasiados fondos. Es decir, ese era mi caso, ¿no? Que no tenía demasiados fondos y entonces tuve que hacer todo un poco homemade, en ¿Qué es casa, para ti un hecho fondo? en casa. Demasiados fondos. Estoy Bueno, descubriendo nuevas hay, palabras contigo. perdona porque acabo mezclando al final diferentes idiomas, pero la gente lo que hace es crearse un presupuesto, ¿no? Lo Ah, que sería un ah, fund, vale, un vale, vale. presupuesto. Se crean un presupuesto para lo que es su imagen. Entonces hay gente que invierte. En Estados Unidos los precios están entre 10.000 al mes y 30.000 por una marca personal. Madre Entonces, a mía. veces, a veces realmente no consigues lo que quieres. Ya te digo que mi experiencia no ha sido positiva, con lo cual al final nada como hacerlo tú. Y el hecho de hacerlo para mí y para otras personas, bueno, primero empecé a hacerlo para otras personas, ¿no? Porque en mi agencia tratamos de apoyar a personas que quieren conseguir su visibilidad a través de sus negocios. O sea, cuando tú quieres Claro. hacer negocios en Estados Unidos, lo primero que tienes que hacer es crearle a la persona presencia y visibilidad en el mercado. Entonces, eso ya lo llevaba haciendo a través de mi experiencia en comercio exterior. Y luego pensé, bueno, pues el sistema más o menos es el mismo. Lo que he hecho para empresas que quieren entrar a Estados Unidos, al final lo puedo hacer para mí. Y eso pues es lo que he acabado haciendo para mí y para otras personas, ¿no? Y se puede hacer sin esos presupuestos tan elevados, porque eso supone hacer contratos de 6 12 meses, que al final, bueno, pues si no tienes esa inversión, y yo en ese momento no la tenía, pues tienes que buscar modos más creativos. Y luego las relaciones creo que importan muchísimo, porque a través de las relaciones pues siempre hay alguna amiga, amigo que tiene un periodista, alguien que te va conociendo, tu amigo habla de ti y te dice, ay, pues sabes que a mí me encantaría que entrevistaras a tal persona. Y así poco a poco se va haciendo pues tu caminito, ¿no? Y te vas creando visibilidad. Y ya te digo que en tu caso no lo vas a tener nada difícil, o sea, Bueno, nada. Lo bueno. veo Pero una como lista de la compra increíble, ¿eh? De cosas que hay que hacer. Te estaba escuchando y en algunas ponía tic, pero en muchas estaban totalmente vacías. en el libro están como mucho más estructuradas, pero creo que es importante que sea tu plan. Perfecto, pues hago un plan bajo y el año, cuando terminemos el año te busco y te digo, oye, Visila, Perfecto. menos el canal Exacto. de YouTube que no me veo yo, me resulta muy complejo. Visila, y para cerrar, ¿qué consejo le darías tú sabiendo que no es fácil? Al final ser visible no es fácil, somos muchos queriendo destacar. Y como tú has comentado, hay muchas cosas que hacer, además de toda la parte de network que veo que en tu caso además dices que es muy importante, ¿no? Pero si tú le tuvieras que dar consejos a todas estas personas que hoy en día quieren hacerse visibles, a veces no es tanto una visibilidad tan externa como speaker o influencer, sino que dicen, quiero hacerme visible dentro de mi compañía, porque en mi compañía ni me ven, y una de las claves del éxito profesional es que en tu compañía te vean, te reconozcan, que el Absolutamente. director general sepa quién eres, que se sepa tu nombre. ¿Qué consejo le darías? Pues mira, me parece una pregunta espectacular porque es una de las cosas de las personas que más se quejan, ¿no? Y es que no se les ven. Y es porque no participan. Y luego creo que también no encuentran lo que les hace únicos e irrepetibles. Todas las personas tenemos algo que nos hace únicos e irrepetibles. Tenemos una tendencia a estandarizarnos y querer ser como todo el mundo. Y yo creo que lo que hace la diferencia es que se vea que eres diferente. Está bien, date permiso para ser diferente. Cuando estés en la reunión, aunque tengas la idea más loca del mundo, dilo. Y verdad que así no vas a pasar desapercibido o desapercibido, la gente te va a ver. Y yo creo que es eso, ¿no? Que la mayoría de personas queremos blend in, ¿sabes? Como estar mezclados con la, Sí, con la gente y no queremos hacer nada especial, no buscamos nuestro propio estilo, no estamos conectados con realmente quiénes somos y lo que podemos ofrecer, tenemos miedo. Y es el miedo a que parezca ridículo, ¿sabes? Bueno, pues ser ridículo es lo máximo, ¿sabes? Porque si realmente te das esa oportunidad, te aseguro que harás la diferencia y tenemos ese miedo de a ver si el jefe me corta la cabeza, ¿no? Porque se me ve demasiado. A veces también está esa, no sé, pensamos que los otros compañeros, si se te ve demasiado también vas a crear cierta incomodidad
Entonces yo creo que hay que quitarse esas creencias limitantes, hacerte tu espacio. Siempre digo que hay que comerse el mundo sin comerse a nadie y realmente, pues, o sea, piensa fuera de la caja, ¿sabes? En lugar de estar siempre en la caja. Creo que al final las marcas más potentes son porque se han atrevido a Sí. ser diferentes. Tal cual, fíjate, me estaba recordando una práctica que yo hacía mucho yo también trabajo en coaching, mentoring, asesoría de marca, y hacía una práctica que era, les pedía a las personas que querían trabajar su marca que pusieran en una pared de su casa, cogieran velcro y Ujú. pegaran en el velcro las creencias limitadoras que tenían para no hacerse visibles. Soy tímida, voy a hacer el Claro, ridículo, voy a decir algo que incomoda a mi compañero, miles de cosas, ¿no? Entonces las iban pegando en la pared, ¿no? Y yo les decía que las fueran trabajando una a una, porque no te puedes comer el elefante de una sola, que te indigestas. claro. Entonces era como quitar con un velcro el decir, venga, voy a parecer ridículo, pues hoy la voy a quitar. Y voy a decir, me voy a expresar en la reunión con realmente lo que pienso y de una manera creativa o lúdica o distinta. Entonces hacían así con el clac y lo quitaban y se ponían en acción. Y la verdad que es muy bonito ver cómo las personas se van marcando, al final son sus propios retos, porque tú no haces más que darles una herramienta, ¿no? Pero sí que es verdad que es súper enriquecedor ver cómo las personas van avanzando. Pues Visila, muchísimas gracias. Sé que andas muy liada y hacernos un hueco en tu apretada agenda, te lo agradezco muchísimo. Avísame cuando vengas por España para verte en directo y de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en el poder de la visibilidad. Muchísimas gracias, Vivian. Y nada, y desde luego me encantará tener un almuerzo contigo y te daré más tips, lo que quieras. A tu disposición estoy. Gracias. Estupendo. Esto es el poder de la visibilidad.